días previos al 8M, una fecha que las mujeres y los colectivos feministas toman no solamente para reivindicar el rol de la mujer, sino para denunciar los hechos que padecemos. Y es una fecha ideal para hablar sobre la mujer como estereotipo, la mujer como víctima de la mujer y el femicidio. Es por eso que está nuestra psicóloga Carla Corol para tratar este tema tan sensible, ¿no? Y el cual todavía nos resta como sociedad aprender y mucho. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esperando lo que va a ser, como decía María José, el domingo, actividades, ¿no?, que se van a realizar durante la semana, la próxima semana, pero en sí la fecha puntual es la del próximo domingo. Exactamente, y bueno, 9M es el movimiento de las mujeres que está, digamos, toda esta movida para que las mujeres no vayan a trabajar o no realicen ningún tipo de actividad, lo cual me parece que está buenísimo. Las cifras que están en el país al día de hoy son totalmente alarmantes. Hay 66 muertes al día de hoy, desde que empezó el año, de femicidios, o sea, mujeres muertas a manos de hombre. También hay femicidios vinculados, que es cuando fallecen o a causa del femicidio, familiares o demás también son asesinados. Son crímenes totalmente de odio y de misoginia, y realmente necesitamos empezar a tener un cambio de mirada, porque hasta hace unos años había una muerte cada 32 horas, después bajó una muerte cada 30 horas, hoy por hoy tenemos que decir que cada 23 horas una mujer está siendo asesinada. Son cifras que me parece que son bastante alarmantes, ¿no? Y la idea es charlar, porque obviamente los femicidios son la expresión más extrema de la violencia, la visión más extrema de la misoginia. En el medio hay un rol de la mujer que también va cambiando, 8M tras 8M. Sí, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Y también yo creo que por esto se está dando que cada vez bajan más, digamos, los horarios o hay mayor tasa de femicidios, si se quiere. Y es que las mujeres cada vez estamos reclamando más nuestros derechos, tenemos leyes que nos amparan, tenemos organismos que nos están ayudando, pero todo eso va contrarrestando en cierta manera, porque cada vez estamos como más expuestas o más vulnerables. Realmente estamos viendo casos que son muy terribles, como lo que pasó con Micaela Gordillo. Son cuestiones que escapan a toda concepción que uno puede decir, che, ¿qué se te ocurre o qué se te pasa por la cabeza para llegar a una situación así? Lo que sí está bueno entender es que, en primer lugar, de las situaciones agresivas y violentas se puede salir, y en segundo lugar es que siempre hay señales previas, ¿sí? No es que de repente uno se pone en pareja, porque la realidad es esta: el 49% muere a manos de su pareja y el 17% muere a manos de sus exparejas, ¿no? Entonces hay una cuestión de desigualdad, una cuestión de posesión o de poder frente a la víctima. La mayoría muere incluso hasta en su propia casa. Tenemos medida de distancia, tenemos botones antipánicos y un montón de cuestiones que de todas maneras quedan como escasos, porque las personas que quieren realizar algún tipo de daño en última instancia lo terminan haciendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: hay señales de alarma previas a que se llegue a esto. No es que uno, como decía hoy, se pone en pareja y de repente la persona es muy violenta. Entonces tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la relación. Por lo general empiezan con cuestiones de celos, con cuestiones de querer revisar las redes sociales, con cuestiones de cómo te vestís, con quién salís, qué tipo de amistades tenés. Exactamente, empiezan a aislar a la víctima hasta de su propia familia. La víctima se empieza a volver muy dependiente de su agresor, en los casos sobre todo de pareja. Entonces no tienen otra alternativa, no tienen otra salida, o al menos no es eso lo que ven. Yo, que trabajé más de 2 años en violencia de género acá en el área mujer y diversidad sexual de la municipalidad, realmente veíamos mujeres de todas las escalas sociales, porque también está como este prejuicio de que no, en realidad son personas, o eso le pasa a personas de bajos recursos, cuando no es así. Hoy por hoy hay muchas mujeres que se están animando a denunciar. Por suerte hay policías que están especializados en género, que también es importante para no revictimizar a la víctima, pero muchas veces terminan volviendo a ese núcleo violento porque no ven que existe otra realidad o no entienden que puede haber algo mejor. Tenemos que pensar también que está presente mucho lo que es la violencia económica. Entonces los hombres no dejan trabajar a las mujeres de repente se quieren separar y se encuentran sin trabajo, que no han terminado los estudios.
con hijos y no saben qué hacer y terminan recayendo en ese vínculo, ¿no? Carla, ¿cómo hace una mujer que fue víctima de violencia, que fue víctima de estas restricciones, de estos controles, para superar la relación en una primera instancia y luego volver a confiar? Bien, para eso, por suerte, hay programas para las mujeres, para mujeres víctimas de violencia. Hay muchos psicólogos que están especializados en perspectiva de género, lo cual también está buenísimo. Es como yo siempre lo digo, a ver, puede haber psicólogos de todo tipo, pero siempre está bueno ir con alguien que esté especializado en la temática. Hay que trabajar mucho sobre la autoestima, sobre el amor propio, empezar a conocer que existen otros tipos de vinculaciones, otras formas de vincularse, otros tipos de amor, para después luego sí decir, bueno, a ver, ¿podemos confiar o no podemos volver a confiar? La lástima sería, y que pasa muchas veces, es que uno no termina de aprender este tipo de situación y lo que hacen es recaer rápidamente en otro tipo de vínculo que es violento, es como que se vuelve a repetir eso. Tenemos que entender que existen otras realidades que son posibles, pero para eso necesitamos, como por ahí yo había ya hablado también en otros medios, más educación sexual integral. Necesitamos que realmente las mujeres empiecen a comprender qué es la violencia. Yo siempre digo que cuando le preguntaba a mujeres, bueno, ¿alguna vez fue agresivo con vos a nivel físico? Y te decía, no, nunca me pegó. Bien, pero ¿alguna vez te empujó? ¿Alguna vez te zamarreó? ¿Alguna vez te agarró? Ah, sí, esas cosas sí. Es como que no las interpretan como violencia física. Exactamente, no se interpreta como si fuera violencia física. O te dicen, no, sí, él era de insultarme, pero cuando se enojaba. Y no, sí, también por ahí me hacía sentir un poco mal. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay violencia verbal, que hay violencia psicológica. La violencia psicológica deja daños muy profundos en las personas, digamos, dejan traumas muy profundos. Y realmente con las estadísticas que tenemos hoy por hoy me parece que es imprescindible, que es urgente que empecemos a tomar el control, porque tenemos que pensar que solamente en el día de hoy ya va a haber una chica menos, una mujer menos, que hay muchos hijos que quedan huérfanos. Creo que hasta altura del año 88 chicos van a quedar bajo el amparo de la ley Brisa. Realmente es preocupante y hay que hacer algo al respecto. Yo sé que en materias de seguridad hay un montón de cuestiones que también son importantes que hay que poner en la agenda, pero me parece que esto no es un detalle menor, ¿no? Carla, gracias siempre por tu claridad y obviamente que sirva a las mujeres para que se acerquen, ¿eh? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme.